Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Un tiempo en la serie que estamos estudiando sobre la carta a los Filipenses, y con respecto a la Semana de la Pasión de Cristo quiero compartirles un tema. Primero Dios voy a compartir otro el domingo. Vamos a tener aquí un break, una pausa para continuar con nuestras enseñanzas que estamos estudiando. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 8. Y vamos a leer este versículo. ¿Ya lo tiene? Marcos 14, versículo 8 dice: Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El tema de hoy es un gesto de amor a Jesús. Y quiero comenzar comentándoles acerca de un video reciente que fue publicado hace un mes aproximadamente, en donde se aprecia cómo una joven entra a la sala en el hospital donde está su padre recostado. Se puede apreciar que está recostado. Entonces el papá la ve con su bata y le dice las siguientes palabras: Dios mío, ¿me estás bromeando? Y comenzó a llorar por el gran gesto de amor que su hija hizo por él. Su hija le había donado un riñón. Y de estas hay miles de historias de cristianos y no cristianos, lo que significa que la imagen y semejanza de Dios en el hombre no está absolutamente borrada o destruida. El hombre sigue con la imagen y la semejanza de Dios, pero por causa del pecado está, digamos que borrosa, está deforme. Santiago 3:9, por ejemplo, dice que todos los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Eso también lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Cuando la palabra de Dios habla de que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no se refiere al aspecto físico, porque Dios es espíritu y Él no tiene un cuerpo como el nuestro. Se refiere a un aspecto relacional, es decir, el hombre tiene la capacidad de amar, de comunicarse, de defender y apreciar la vida humana. Acciones como la que leí al principio es una muestra de que los seres humanos tienen la capacidad de hacer un bien al prójimo. Por supuesto, esto no les garantiza la salvación de sus almas, porque también han pecado delante de Dios y necesitan arrepentirse. Lo que esta joven de 25 años hizo por su padre fue un gran gesto de amor. La historia que veremos el día de hoy sucedió pocos días antes de la pasión de Cristo y está rodeada de odio, murmuración, traición, que fueron opacados con el gran gesto de amor y adoración que hizo María por su amado Salvador. Marcos 14:8 dice: Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hermano, si pudiera hacer algo usted por Jesús, ¿qué haría? Es una buena pregunta. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Vaya conmigo al versículo 1, aquí de este capítulo 14. Y leamos este versículo. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle.
¿A quién querían matar? Al Señor Jesús. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Claramente aquí vemos cómo los religiosos deseaban matar al Señor. Y no era la primera vez que lo querían hacer. En este mismo evangelio, en el capítulo 11, versículo 18, dice que los escribas y los sacerdotes buscaban cómo matarle. Es decir, los intérpretes de la ley y los sacerdotes querían matar al Señor. ¿Por qué lo querían matar? Bueno, en este capítulo 11, el Señor sacó toda la basura que tenían en la casa de Dios, porque ellos habían hecho de la casa del Señor un mercado. Y el Señor, con ese celo santo, ¿qué fue lo que hizo? Volcó las mesas y sacó a todos los vendedores que lucraban con la fe de las personas. Y miren, aquí quiero mencionar lo siguiente, sobre todo para nosotros que estamos pastoreando, para todos los pastores. Creo que en ocasiones se nos ha olvidado que Dios ve todo lo que pasa dentro de las iglesias y todo lo que se hace. Y que un día daremos cuentas delante de Él. En algunas iglesias que se dicen cristianas, los líderes espirituales lucran con la fe, otras parecen discotecas, permiten que se casen dos personas del mismo sexo. Y créanme, hermanos, si el Señor Jesús entrara hoy a este tipo de iglesias para limpiarlas, para poner orden, no lo amarían, no lo glorificarían. Tratarían de matarlo también como estas personas. Harían todo lo posible para matarlo. En Marcos 3:6, los fariseos y los herodianos hicieron un complot para matar al Señor. ¿Por qué? Puso en evidencia su corazón duro después de que Él sanó a un hombre que tenía la mano seca y que se congregaba en la sinagoga. Les leo solo algunos versículos. Marcos 3:4 al versículo 6, y les dijo el Señor Jesús, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El odio que tenían los líderes espirituales hacia el Señor era demasiado, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de matarlo. Así como el hombre tiene la capacidad de hacer un bien a los demás, también tiene la capacidad de odiar y de matar, como lo estamos viendo. Ya vimos el ejemplo de la joven de 25 años, pero en el otro lado están aquellos que terminaron con la vida de miles de judíos solo porque eran judíos y porque le creyeron a un hombre llamado Hitler. ¿Por qué odiaban estos hombres a Jesús? Si se suponía que ellos eran los líderes espirituales que guiaban al pueblo para que lo buscaran y para que lo amaran. ¿Por qué? Sin lugar a duda, esto nos muestra que cuando el Señor vino a este mundo, había una decadencia espiritual espantosa. ¿Ya se dio cuenta? Espantosa. Los religiosos querían matar al Señor porque sacó a la luz las intenciones malvadas de su corazón engañoso y perverso y puso en evidencia su hipocresía. En el Evangelio de Mateo encontramos por lo menos 8 acusaciones del Señor Jesús contra los religiosos de su época. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! 8 veces. Y después del octavo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, el Señor los remata diciéndoles lo siguiente: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Ya notaron entonces por qué querían matar al Señor Jesús? Ahora, pregunta, ¿el Señor estaba mintiendo cuando les dijo esto a ellos? Por supuesto que no. Él era un hombre santo y siempre hablaba con verdad. Ahora bien, ante esto, ellos podían elegir entre dos cosas: reconocer que estaban mal y corregir,
o seguir igual y acumular odio contra el Señor, pero eligieron odiarlo. Y ese odio los consumía, que buscaban cómo prenderle por engaño y matarle, como leímos en el versículo 1. En el versículo 2 dice, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. No durante la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Bueno, a la fiesta de la Pascua. Ellos decidieron no atentar con la vida del Señor durante la fiesta de la Pascua, porque muchos judíos piadosos llegaban de todas partes para celebrar la fiesta en Jerusalén. Y recordemos que la Pascua era una de las principales fiestas anuales que los judíos celebraban en Jerusalén. La fiesta de la primera Pascua está registrada en el libro del Éxodo, la cual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un pueblo libre. Esto era sombra del sacrificio del Cordero de Dios, que marcaría el comienzo de la liberación del pecado de aquellos que lo aceptarían en sus vidas como Señor y Salvador. En esta fiesta, cada año, la ciudad se llenaba de peregrinos y algunos, al no encontrar hospedaje, acampaban en las laderas de los montes cercanos. La razón por la cual los israelitas llegaban a la ciudad con anticipación era con el fin de buscar un lugar donde celebrar la Pascua, pero también era un tiempo de preparación espiritual para dicha celebración. Por ejemplo, en los días previos a la Pascua, los judíos que estaban cerca del lugar de la ceremonia hacían una limpieza profunda de sus hogares, porque querían encontrar cualquier migaja de pan o levadura y removerla de la casa. Esta fiesta tiene un profundo significado tanto para los cristianos como para los judíos. El apóstol Pablo dijo que la levadura es un símbolo del pecado. Hermanos, nosotros deberíamos ser muy diligentes también en remover el pecado de nuestras vidas como el pueblo judío lo hacía para remover cada migaja de sus casas. Pero ellos no eran los únicos que tenían que hacer preparativos. También los sacerdotes y líderes de la nación debían prepararse, por lo cual el trabajo y las tareas se multiplicaban en el templo. Por ejemplo, ellos tenían que supervisar que los corderos para el sacrificio fueran sin defecto, y hacían diferentes rituales dentro del templo. Sin embargo, el evangelista Marcos nos explica que los preparativos que los principales sacerdotes y los escribas estaban haciendo tenían que ver fundamentalmente con la forma en la que pensaban arrestar y dar muerte a Jesús. Buscaban una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo, pero decidieron no hacerlo durante la celebración de la Pascua para evitar algún disturbio. ¿Qué podemos ver detrás de la sombra de este pasaje? Hermanos, detrás de la proyección de esta sombra podemos ver claramente que Marcos nos está presentando a Jesús como el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en esa Pascua. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, ¿les parece si dejamos este ambiente que huele a odio, envidia y muerte contra Jesús y vayamos a la casa de Simón, el leproso, donde encontraremos un ambiente con un delicioso aroma de gratitud y adoración a Jesús? Vaya conmigo al versículo 3. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Betania era el lugar donde vivían sus grandes amigos del Señor Jesús, Marta, María y Lázaro. No hay mucha información personal ni histórica de Simón el leproso, pero podemos inferir que fue uno de los muchos que el Señor Jesús sanó, y por lo tanto, una forma de mostrarle su agradecimiento fue invitándolo a su casa. El día de hoy muchos buscan al Señor por el milagro que necesitan, y después de eso lo dejan fuera de su casa. Pero también hay personas como Simón el leproso, agradecidas con su Señor, y lo invitan a su casa para que se quede siempre, en este caso con ellos,
con él, con ellas. Está claro que Simón ya no tenía lepra, de otra manera no podía estar conviviendo con los que estaban en su casa. Entonces, ¿por qué el evangelista Marcos lo sigue nombrando como Simón el leproso? Porque nos quiere dejar una gran lección. A ese hombre lo siguieron llamando Simón el leproso porque nunca quería que se le olvidara lo que el Señor hizo por él y de dónde lo había sacado. Miren, allá va el que se drogaba con una Biblia. Ven, esa mujer era bien chismosa, pero ahora es una mujer que ama a Dios. Ahora somos nuevas criaturas. Pero nunca olvidemos, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros y de dónde el Señor nos ha sacado. Jamás olvidemos eso. Allí en la casa de Simón el leproso estaban Lázaro, Marta, María, quienes vivían en Betania. También estaban sus discípulos. Esto lo podemos confirmar con los pasajes paralelos que se encuentran en el Evangelio de Juan capítulo 12 y Mateo capítulo 26. No vamos a ir a esos pasajes paralelos, vamos a estar citándolos durante la enseñanza. Marcos aquí solo nos dice que vino una mujer a la casa de Simón el leproso en donde estaba Jesús. El apóstol Juan nos revela el nombre de esa mujer. Su nombre es María, la hermana de Lázaro y Marta. Eso lo pueden ver en Juan 12:2, versículo 3. María, al igual que Simón el leproso, tenía buenas razones para mostrar su agradecimiento a Jesús, puesto que él había resucitado a su hermano Lázaro. Dicho esto, no es difícil imaginarnos el ambiente de amor y de adoración que se respiraba en aquella casa donde estaba Jesús. María y Simón el leproso sentían una profunda gratitud y reconocimiento hacia él. Y esta reunión giraba alrededor de Jesús. Ellos tenían como propósito honrarlo y tener comunión con él. Sin embargo, cada uno de ellos expresaba su amor por Jesús de forma diferente. Simón, el leproso, abrió su casa para el Señor. Marta le servía. Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor teniendo comunión con él. Y María quiso manifestar su amor y devoción al Maestro entregándole un precioso vaso de alabastro lleno de perfume de nardo puro, un verdadero obsequio para un rey. Un verdadero obsequio. Este cuadro completo nos presenta diferentes aspectos del verdadero culto en la iglesia: la presencia del Señor, la comunión, el servicio y la adoración. Ahí estaban reunidos, alabando al Señor, adorando al Señor. Un vaso de alabastro de perfume de mucho precio. La mujer llevaba en sus manos un frasco o vaso de alabastro que contenía una cantidad abundante de perfume de nardo puro. Los discípulos calcularon que su valor podría estar en cerca de 300 denarios, lo que equivalía al sueldo de una persona por un año de trabajo. Comparándolo con la actualidad, si el salario mínimo diario está en 200 pesos, el costo sería de 60,000 pesos. Cuando llegó hasta donde estaba Jesús, la mujer quebró el vaso que contenía el perfume y lo derramó sobre su cabeza, y toda la casa se llenó del aroma de la deliciosa fragancia, nardo puro, dice la Escritura. Con esto, ella estaba dejando claras sus intenciones. Ella no pretendía solo derramar simplemente unas gotas de aquel caro perfume, sino que deseaba derramarlo completamente en Jesús, de forma abundante y sin reservarse ni una sola gota para ella. Mi hermano, en este punto, yo quiero exhortarle a que le dé todo a Dios, todo. A que se sumerja en las aguas de Dios para que lo adore y lo ame con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón. No solo meta sus pies. ¿Recuerda al profeta? Cuando iba entrando a las aguas, metía sus pies.
no solamente meta sus pies, ingrese más y más hasta que el agua llegue a su cuello, donde solamente pueda mirar hacia arriba. Únicamente puede mirar hacia arriba y en este sentido. Es decir, mirando a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y mirando a tu prójimo como a ti mismo. Ya no se vea usted. Delo todo al Señor. Todo. María era el tipo de creyente, no era el tipo de creyente que escatima su amor, su tiempo y recursos, sino que como la viuda pobre, inmediatamente dio todo lo que tenía, entregó todo lo que tenía. Como resultado de este gran gesto de amor hacia Jesús, la casa de Simón el leproso se llenó de aquel agradable perfume. Al Señor seguramente le agradó mucho el aroma de nardo puro. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Le agradó más ver a una mujer que estaba derramando su vida en adoración. Le agradó más. Porque detrás de este perfume estaba un corazón lleno de amor y adoración hacia aquel que estaba a punto de ser crucificado en la cruz del Calvario. Pero como es costumbre, de repente salen algunos y algunas que te dicen, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanta adoración a Jesús? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué vas todos los días a la iglesia? Estos que piensan así son aquellos que solo le dan las migajas a Dios. Así está su corazón. Y es lo que vamos a ver aquí en Marcos 14, versículo 4. ¿Sí conoce alguno de esos o no? No seas tan fanático. Dijeron que sí, ¿verdad? Sí hay. Recuerdo algunos años cuando yo le entregué mi vida al Señor. Pues realmente el Señor llegó y cambió mi vida, mi corazón. Y pensé, mejor dicho, y en esos momentos, dentro de la iglesia cristiana, los mismos cristianos empezaban a decirme este tipo de cosas. Ahí viene el pastorcillo, eran profetas, ¿no? Yo creo. Mira, ya se cree pastor. Tenía poco de convertido, ¿no? Pero los miércoles a las reuniones de jóvenes, los domingos, si falté un domingo, hermano, fue mucho en, no sé, más de 10 años. Yo me quise sumergir, meterme en las aguas para conocer a Dios. Pero qué increíble, ¿no? Que la misma gente de la iglesia empieza a decir, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto Dios? Deberías de ser más moderado en eso. Te va a hacer daño tanto Dios, tanto exceso. Vean lo que dice el versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban. Esta palabra en el original significa bufar con cólera. ¿Contra quién? Contra ella. Desde la óptica humana, lo que hizo María por el Señor fue exagerado. Pero no debemos de perder de vista un detalle fundamental. Jesús no era simplemente un hombre, era el mismo Hijo de Dios, encarnado. Y por lo tanto, cualquier comportamiento hacia Él debe superar los estándares o criterios normales de la vida. Por ejemplo, si usted va con el rey de España, usted debe demostrar respeto y reverencia. Con nuestro Señor debemos mostrar un mejor y más elevado respeto y reverencia. Amén. Los estándares deben de estar más arriba para nuestro Dios.
Así era como María lo entendía y expresó el grandísimo valor que Jesús tenía para ella. Jesús era su máxima prioridad y ella entendía que Jesús era digno de suprema alabanza. Con su gran gesto de amor y adoración, estaba diciendo que su Jesús era digno de todo lo que ella era y todo lo que tenía. Mis hermanos, solo cuando se aprecia y se conoce a Jesús desde esta perspectiva, es posible adorarlo como lo hizo esta mujer. Preguntémonos el día de hoy si estamos adorando al mismo Jesús que adoraba a María. La mujer entendió que la única forma adecuada de responder al amor es amando. Y por esta misma razón, aquellos que nunca han aceptado el amor de Cristo en sus vidas estiman esta entrega y devoción por Jesús como una pérdida o un desperdicio. Lo triste del caso es que fueron algunos de los discípulos quienes empezaron a murmurar, a bufar con cólera contra la mujer. Por el Evangelio de Juan sabemos que Judas fue el que comenzó a bufar con cólera. ¿Por qué creen? Porque era el tesorero del grupo. Y claro, pues también contaminó a otros con su cólera. Judas seguía al Señor por esto, hermanos, para sacarle dinero. Señor, esto se pudo haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Con estos comentarios, lo único que estaban expresando es que para ellos Jesús no merecía tanto. Hay algunos cristianos que hacen las cosas del Señor a la ligera y no lo dicen, pero menosprecian al Señor en su servicio, en su amor y adoración. Lo escatiman, le escatiman su amor, su servicio, su amor, su adoración. Por supuesto, a ninguno de ellos les importó aplastar el espíritu agradecido de esta mujer o considerar a Jesús como indigno de un gran gesto de amor y adoración. Señor, esto es un desperdicio. Mira cuánto dinero se fue a la basura. ¿Ya vio la dureza de sus corazones? Para Judas y los otros discípulos, lo que la mujer había hecho por el Señor era demasiado, porque ellos tenían en poco al Señor. Pero para ella, lo que había entregado era muy poco, porque apreciaba mucho al Señor. Podemos estar seguros, hermanos, de que nunca faltarán personas que desacreditarán cualquier acto de amor y devoción que hagamos hacia el Señor. Les va a parecer que estamos exagerando y nos recomendarán moderación, pensarán que somos fanáticos y no tardarán en criticarnos. No olvidemos que solo podremos demostrar un amor puro hacia el Señor cuando estemos pensando en el costo de lo que, cuando no estemos pensando en el costo de lo que le entregamos, sino en la grandeza y belleza de su persona. ¿Qué pensaríamos de un joven que va a comprar flores para su amada y que después de preguntar el precio de todas ellas, finalmente le duele gastarse mucho dinero y compra las flores más baratas? Qué distinto de aquel otro joven que entra en la tienda y pregunta inmediatamente: deme las flores más bellas que tenga, las más caras, porque son para la mujer más hermosa del planeta. ¿Qué diferencia? A veces somos como somos y estamos como estamos porque tenemos una visión muy pobre de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca debemos olvidar que el amor de la mujer por Jesús era la respuesta del amor del Señor por ella. Vaya conmigo al versículo 6, Marcos 14, 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Al ver que sus discípulos
molestaban a esta mujer con sus comentarios, Jesús intervino rápidamente para salir en su defensa y reprendió las murmuraciones de los discípulos. Lo que ustedes llaman desperdicio, ¿cómo lo llamó el Señor Jesús? Para mí es una buena obra. Para mí es una buena obra. Aquí podemos notar, mis hermanos, que cualquier cosa que hagamos con sinceridad, de todo nuestro corazón y con todo nuestro amor al Señor, Él lo aprecia mucho, Él lo ve. Él lo aprecia mucho. Los discípulos creían que era mejor vender el perfume y darle el dinero a los pobres si lo vendían. Pero Jesús les dijo: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Claro que no prohibió que ayudáramos, pero hay prioridades. Y miren, esto nos lleva el día de hoy para que nos demos cuenta que hay oportunidades que solo se presentan una sola vez en la vida. María no perdió el tiempo y adoró y sirvió al Señor como si fuera su último día. No escatimó nada, lo entregó todo. Ella sí estaba en sintonía con el salmista que dijo: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, sabía que solo tenemos una oportunidad en este mundo para servir al Señor, una sola oportunidad. María actuó en el momento oportuno, aprovechando una oportunidad irrepetible. ¿Esto qué hizo? Alentó el corazón del Señor, que en ese momento estaba por enfrentar lo que venía, una guerra espiritual donde estaba en juego la salvación de todos los seres humanos. Al ver esta buena obra que hizo María, seguro el corazón del Señor se conmovió, porque en el principio Él había hecho al hombre bueno y santo, y vio un destello de esto en el corazón de María, pero el pecado entró y deformó la imagen y semejanza de Dios en el hombre, y por eso vemos a los religiosos, el lado opuesto, que lo odiaban y lo querían asesinar. Sin embargo, Él estaba dispuesto no solo a morir por los que lo amaban, como María, Marta y Lázaro, sino también por aquellos que lo odiaban. Mis hermanos, todo este pasaje nos está enseñando que el cristiano debe colocar en el centro y en el primer lugar de su vida al Señor, a nuestro Señor Jesús. Pónganlo en primer lugar siempre, hermano, para todo, pónganlo en primer lugar. Y verá que le va a ir bien en su vida. Le va a ir bien. Versículo 8, Marcos 14, 8. Que fue el versículo que leímos al inicio. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta ha hecho lo que podía. Si pudieras hacer algo para el Señor, ¿qué harías? Hay muchas cosas que podemos hacer por el Señor, y no para ganarnos su favor ni la salvación. Por ejemplo, podemos orar por los hermanos, podemos orar por los pastores, compartir el evangelio a los perdidos, servir al Señor en nuestra casa, instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Todo eso podemos hacer, porque esta ha hecho lo que podía, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Otra de las cosas por las que Jesús defendió lo que María había hecho es porque fue un acto de amor inteligente. Pablo lo llamó de otra manera, culto racional. En otras palabras, ella no hizo lo que hizo de forma impulsiva o por emociones. María era una mujer que pasaba mucho tiempo sentada a los pies del Señor Jesús, escuchando sus palabras, escuchando atentamente sus enseñanzas.
y por lo tanto ella tuvo un mejor entendimiento que los mismos discípulos sobre la inminente muerte del Señor Jesús. Podemos decir, por lo tanto, que María no solo apreciaba y amaba a Jesús, sino que también tenía un entendimiento claro de lo que el Señor iba a hacer, entregar su vida en la cruz. Esta fue otra de las grandes diferencias entre ella y los apóstoles. Ellos tenían otros pensamientos acerca de la forma en que el reino de Dios debía establecerse. Y aunque el Señor les habló en repetidas ocasiones acerca de su muerte a sus discípulos, ellos no podían, o mejor dicho, no querían entenderlo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, en manos de hombres, y lo matarán. ¿Y qué decían ellos? Que nada de esto te acontezca, Señor. Por el contrario, María había llegado a discernir que Jesús no iba a ser el Mesías triunfante con el que los discípulos soñaban en este mundo, sino en el siervo sufriente del que había profetizado Isaías, que lo podemos ver en el capítulo 52 y capítulo 53. Por esta razón, cuando María ungió a Jesús con el perfume de nardo puro, lo que estaba haciendo era una preparación previa para la muerte inminente de Jesús, de nuestro Señor. En palabras de Jesús, lo que aquella mujer había hecho simbólicamente era preparar su cuerpo para la sepultura. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Versículo 9, vaya conmigo al versículo 9. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús honró a esta mujer diciendo, donde se predique, se contará lo que ésta ha hecho. Queda claro que Jesús le dio mucho valor a la acción de la mujer. Y aunque los hombres no entiendan o acepten lo que hacemos para el Señor, mis hermanos, Él sabe que lo que hacemos, lo hacemos como para Él. Él sabe de nuestro servicio y trabajo que hacemos por Él. Amén. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es lo que dice Hebreos 6:10. Millones de Biblias se han impreso y las palabras de Jesús siguen traspasando fronteras y el tiempo. Jesús tuvo a bien a honrar este gran gesto de amor y adoración que hizo esta mujer y le dio un pequeño espacio en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan que hablan de ese gran gesto de amor que hizo por el Señor. Una mujer, sí, una mujer. Una mujer. Yo sé que algunos se van a tapar los oídos porque digo esto, ¿no? ¿Cómo una mujer? Sí, una mujer. En cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Mientras algunos monumentos que se han hecho para personas famosas o reconocidas han quedado derrumbadas en el olvido o simplemente han desaparecido, la fragancia de aquel perfume de nardo puro que María derramó sobre la cabeza del Señor sigue llegando hasta nuestros días para darnos una gran lección de adoración, mis hermanos, una gran lección de lo que significa adorar a Dios. Versículo 10 y versículo 11, Marcos 14. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Al considerar estos dos relatos, uno al lado del otro, nos causan una profunda impresión. Mientras que María había ungido a Jesús preparándolo para el sepulcro,
Judas, en cambio, aquí aparece planeando la traición más grande que ha hecho el hombre: traicionar al Hijo de Dios. Difícilmente podríamos encontrar un contraste más fuerte entre el amor y la devoción generosa de María y el egoísmo y la traición terrible de Judas. Notemos también que el evangelista Marcos describe a Judas como uno de los 12, y nos parece increíble que alguien que había seguido a Jesús como un discípulo durante 3 años, que había visto todos sus milagros, que había escuchado sus enseñanzas, finalmente llegó a traicionar a su maestro por 30 monedas de plata. ¿En qué lugar le gustaría estar, hermano? ¿En el del traicionero o en el del traicionado? Ay, las dos están feas, ¿no? Uno de sus discípulos, de los más cercanos, ahí, comiendo con él: el que mete su mano en mi plato me va a traicionar. Hermanos, en este pasaje, con esto cerramos la enseñanza. En este pasaje estaban los religiosos que querían matar al Señor Jesús. Los discípulos murmuraban. Judas estaba a punto de traicionar al Señor, pero también tenemos a Simón y Marta que le servían al Señor. Lázaro estaba a la mesa con él y María adorando al Señor con un gran gesto de amor antes de que fuera a dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Con qué bando te identificas? ¿De cuál eres tú? Y si pudieras hacer algo por el Señor Jesús, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Un gran gesto de amor por Él? Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Yo cantaré